Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo resolver una pieza de enlaces tangenciales a partir de un croquis que nos dan acotado. También nos determinan dos puntos. Bien, vamos a empezar en primer lugar dibujando este primer eje. Una vez que lo hemos trazado, vamos a trasladar la distancia que hay desde el punto B hasta este centro, la tenemos aquí, y desde el punto A hasta este otro centro. Una vez que las tenemos marcadas, pues podemos empezar a dibujar. Como hay dos partes diferenciadas en la pieza, esta parte superior en la que se encuentra la llave y la parte inferior en la que se encuentra el gancho, vamos a empezar por la parte superior de la pieza. Para ello vamos a dibujar este eje que nos dan con un ángulo de 15 grados con respecto al vertical. Marcaríamos ese ángulo de 15 grados y luego dibujaríamos la perpendicular. Bien, como lo que nos están dando aquí son dos anchuras, 70 y 56, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto se trata de un óvalo. Entonces lo que tenemos que hacer es la construcción del óvalo óptimo, conociendo los dos ejes. Para ello vamos a trasladar las longitudes estas que nos han dado a uno y otro extremo del centro. Y después vamos a trasladar la longitud del eje mayor al eje menor. Una vez que la tenemos trasladada, vamos a unir ambos extremos del eje menor con el eje mayor. La construcción de este óvalo os la dejo por aquí arriba. Está en un vídeo anterior. Una vez que hemos hecho esto, bajamos la longitud de diferencias. La diferencia entre el eje menor y el eje mayor es esta. La trasladamos a la recta que hemos trazado anteriormente y dibujamos la mediatriz. La mediatriz nos va a cortar en un punto del eje mayor y en un punto del eje menor, que van a ser los centros de las circunferencias que vamos a tener que enlazar. Como esta figura es simétrica, trasladamos las magnitudes a uno y otro lado de los ejes. Entonces tendríamos esta misma magnitud al otro lado del eje mayor y esta misma magnitud al otro lado del eje menor. Trazando pues desde el centro, cogemos la longitud y la llevamos al otro lado. Una vez que tenemos los cuatro centros, tendríamos que unirlos para determinar los puntos de tangencia. Vamos a trazar rectas uniendo los centros del eje mayor y el eje menor, y como la longitud del radio de los arcos de circunferencia va desde el centro hasta los extremos, pues hacemos arcos de circunferencia con centro en el punto que hemos hallado hasta el extremo del eje, y donde nos corta con los puntos de tangencia tenemos los puntos de enlace para la siguiente circunferencia, en este caso con centro en este eje. Volvemos otra vez al eje mayor, volvemos otra vez al eje menor. Ya tendríamos el óvalo determinado. Bien, ahora nos quedaría determinar, bueno, esta parte de arriba la resolvemos después. Vamos a determinar primero los enlaces que se producen sobre dos rectas paralelas que hay a una distancia de 28. Por lo tanto, vamos a trazar una perpendicular al eje y vamos a trasladar la longitud de 10. Bueno, como son 28, 14 a un lado y 14 al otro, trazamos las paralelas. Una vez que tenemos las paralelas trazadas, tenemos que resolver este enlace tangencial. Nos dan una magnitud que vamos a sumarle al radio de la circunferencia del óvalo. En este caso, como el punto de tangencia está por debajo del punto de tangencia con el óvalo, va a ser tangente a esta circunferencia. Es decir, que a esta circunferencia vamos a sumarle esta longitud. Para ello cogemos esa longitud, la trasladamos a partir del extremo, y esa misma longitud se la vamos a sumar a una perpendicular que hemos trazado a esta recta. Una vez que tenemos las dos longitudes trasladadas, lo que tenemos que hacer es circunferencia concéntrica, recordamos concentro en este punto, y paralela a la distancia que hemos marcado a esta recta. Donde se corta la paralela de la circunferencia concéntrica tenemos el centro que vamos a marcar, y para poder determinar la tangencia tenemos que encontrar los puntos de tangencia. Para ello vamos a dibujar la recta que une los centros y una perpendicular. Aquí tendríamos el punto de tangencia y una perpendicular desde el centro a la recta. Y ahí tendríamos el otro punto de tangencia. Ya estamos en disposición de poder dibujar nuestro enlace tangencial. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. En este caso, la diferencia radica en que
el punto de tangencia se encuentra en este arco de circunferencia, que es la circunferencia pequeña, por lo tanto el centro será este y no este. Bueno, trasladamos la longitud del radio que nos están dando a un lado del centro que tenemos de la circunferencia del óvalo. Hemos prolongado ese radio y hemos trasladado la distancia, y en la perpendicular hemos trasladado la distancia a la recta. Pues hacemos lo mismo que antes. Circunferencia concéntrica, recordamos, concentro en este punto, puesto que vamos a hacer una tangente a esta circunferencia, no a esta, y paralela a la distancia que hemos marcado a la recta. Ahí tendríamos el centro de la circunferencia, y uniendo el centro con el otro centro y mediante una perpendicular obtenemos los puntos de tangencia para nuestro enlace. Bien, ya teníamos los puntos de tangencia, pues ya podemos dibujar el arco de circunferencia. Nos quedaría resolver esta parte de arriba. Como lo que podemos ver es que tenemos un hexágono inscrito en una circunferencia, nos dan la distancia a la que se encuentra el centro de la circunferencia, la trasladamos al eje y dibujamos la circunferencia. Como la longitud del lado del hexágono es la misma que la del radio, trazamos la longitud a un lado y a otro lado de la circunferencia y ya podemos dibujar esos dos lados del hexágono y ya serían paralelas al eje hasta que nos corte con el óvalo. Tendríamos terminada la parte superior. Vamos a cerrar ya esta parte de la pieza con esta rotura que han hecho en el mango de la pieza. Para ello vamos a dibujar una recta. Vamos a trazar varios puntos y lo que vamos a hacer es dibujar como si fuera pues una pequeña elipse, un pequeño arco de elíptico hacia esta parte inferior y a la parte superior, uniendo esos puntos. Y luego cerraríamos en la parte inferior con otro arco. Vale, una vez que tenemos hecho esto, ya estamos en disposición de hacer la parte inferior de la pieza, que sería la correspondiente al gancho. Para ello tenemos esta longitud, vamos a trazar una perpendicular a la recta del eje que nos han dado. Una vez que tenemos la perpendicular podemos trasladar las longitudes de los centros. Tenemos una longitud que se encuentra a 9, por lo tanto marcamos esa distancia y podemos dibujar la circunferencia. Dibujamos ese arco de circunferencia, no hace falta dibujarlo completo puesto que no vamos a necesitarlo entero. Tenemos otra longitud que nos dan que se separa a una distancia del eje y con respecto a la horizontal se separa a otra distancia, pues marcamos esas dos longitudes hacia abajo y hacia el lado y tendríamos el centro de la otra circunferencia. Ahí lo podemos dibujar. Ya tenemos los dos arcos que vamos a tener que enlazar con las rectas que hemos trazado anteriormente. Bien, pues ese es el mismo caso que hemos hecho antes. En este caso sería sumar la longitud del radio y dibujar una perpendicular y trasladar la longitud a esa perpendicular. Es decir, a esta perpendicular le vamos a trasladar la longitud del radio que tenemos aquí y a esta distancia de esta circunferencia le vamos a sumar ese radio. Circunferencia concéntrica, concentro en la circunferencia de radio mayor, que sería esta de aquí, y paralela a la distancia de esta. Circunferencia concéntrica, paralela a la distancia, donde se corta la paralela con la circunferencia concéntrica tenemos el centro de la circunferencia que va a enlazar, unimos centros y trazamos perpendiculares y así obtenemos los puntos de tangencia. Hemos dibujado una perpendicular desde el centro a la recta y hemos unido el punto que hemos hallado con el otro centro y así hemos obtenido los puntos de tangencia y ya podemos enlazar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la circunferencia menor. Vamos a trasladar la longitud desde aquí del radio que tenemos en este punto. Este radio lo trasladamos desde este punto, puesto que va a ser tangente a esta recta, y desde este centro vamos a sumarlo. Vamos a trazar un radio y a partir de este punto, mejor dicho, desde este, vamos a sumar esa longitud. Sumamos la longitud y sumamos la longitud a la perpendicular. Pues lo mismo, circunferencia concéntrica con este centro y este radio llega hasta aquí y paralela a la distancia que hemos trazado. Ahí tendríamos el centro, dibujamos la perpendicular para hallar el punto de tangencia y unimos los centros para determinar el punto de tangencia. Ya tenemos los dos puntos de tangencia,
pues ya podemos hacer el enlace tangencial. Nada más que nos quedaría resolver la parte inferior de la pieza. Es un ángulo de 55 grados que no podemos determinar con el cuadricartabón. Tendríamos que utilizar bien el transportador de ángulos o en este caso pues trazar una paralela, como tenemos la figura aquí, pues podemos trazar una paralela a esta longitud y así podemos determinar el ángulo de 55 grados. Una vez que tenemos ese ángulo de 55, pues nos dan una longitud hacia arriba que trasladamos sobre la perpendicular. Dibujamos una perpendicular a esta para trasladar la longitud que nos dan hacia el interior del gancho, lo trasladamos y otra paralela y ya tendríamos el remate de la parte final. Ya estamos en disposición, de dibujar la parte superior, que nos quedaría este cierre de la rotura que no lo hemos hecho anteriormente. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes, un trazado elíptico y ya lo teníamos resuelto. Pues ahora nada más que nos queda darle el grosor suficiente a la pieza para poder definirla bien y que podamos ver el dibujo cómo queda terminado. Vamos trazando circunferencias y rectas de la parte inferior, ya la tendríamos terminada. Y ahora la parte superior lo mismo. Pues vamos a hacer esa parte rayada, el enlace de la recta con la parte curva del óvalo, el trazado del óvalo solamente hasta la zona del cierre de la llave y por último terminaríamos cerrando el trazado con las rectas de esa forma hexagonal que hemos dibujado anteriormente. Así estaría terminada la pieza. Espero que lo hayáis entendido.